Si yo tengo algo que denunciar, lo hago en este momento, aprovechando las cámaras que ustedes tienen ahí. No lo hago saliendo, no lo hago dolido. Esa no es la forma de trabajar por el país. Estamos acostumbrándonos a generar un alto desprecio por la democracia. Compañeros, ¿qué tal? Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. Información en vivo desde la Sala del Acuerdo Nacional. El jefe de Estado, ministerial Aníbal Torres, está acompañado de los ministros de Estado y ellos van a brindar en estos momentos una conferencia de prensa donde van a informar a la ciudadanía sobre estas últimas decisiones luego de la sesión de Consejo de Ministros. Vamos a escuchar las declaraciones de Aníbal Torres, el premier. También se está fortaleciendo la distribución del guano de la isla. Se están culminando las gestiones para destrabar el proyecto Charimochi en Trujillo. Hemos detectado que lo que necesitan son semillas de productos originarios de la localidad y tienen dificultades para su adquisición, de manera que vamos a trabajar allí con el ministro de Agricultura para poder facilitar la adquisición de esas semillas. En cuanto a la contratación del Estado, hemos aprobado un proyecto de ley para incluir en los contratos del Estado una cláusula por la cual se establezca que el incumplimiento de algunas obligaciones del concesionario señaladas con toda precisión dé lugar a la resolución automática del contrato, o sea, una resolución inmediata sin tener la necesidad de recurrir al arbitraje o al Poder Judicial. Y por supuesto ya exista la posibilidad de hacer inmediatamente una liquidación de la obra ejecutada hasta ese momento de la resolución y continuar por los procedimientos señalados en la ley con la ejecución de esa obra. Esto debido a que existen actualmente gran cantidad de obras paralizadas, precisamente por incumplimiento de los contratistas y que están sujetos a arbitraje, que en la mayoría de los casos el Estado no los ha perdido. Pero eso, lo que estamos regulando ahora es para los contratos que se celebren en el futuro, o sea, que se celebren con posterioridad a la aprobación de la respectiva ley en el Congreso. Para los contratos anteriores ya se ha presentado una ley al Congreso y que también esperamos se resuelva lo antes posible. Con relación a la escasez de combustible, especialmente para aviones, el oleaje ya se ha calmado, ya se reiniciará rápidamente la distribución. Esperamos que los camiones tanque que transportan este combustible no lo coloquen rápidamente en su lugar de destino. Con relación a la huelga de transportes, que es una huelga parcial, especialmente en el sur del país, también se está negociando. En este momento el viceministro de Transportes se encuentra negociando con los transportistas en Arequipa. Esperamos una pronta solución. Hay que tener en cuenta ya que el Ejecutivo, cumpliendo con un acuerdo con los demás transportistas, incrementó la devolución del impuesto selectivo al consumo del 53% al 70% y hasta el 31 de diciembre del 2025. Vamos a dar el uso de la palabra aquí a los señores ministros. El señor canciller.
Exitosa. Quería informar a los medios de comunicación que en estos 2 últimos días, el día lunes, estuvo presente la alta comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas, la señora Michelle Bachelet, quien a invitación del gobierno del presidente Castillo aceptó hacer esta visita de trabajo y poder reunirse entonces no solamente con autoridades del gabinete, como el presidente de la República, sino también con parlamentarios, con la titular del Poder Legislativo, del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la sociedad civil, empresarios y víctimas también. Y el día de hoy ha partido y hemos quedado precisamente en seguir colaborando y trabajando, recibiendo la expertise para fortalecer y mejorar la protección de los derechos humanos de los grupos sobre todo más vulnerables, así como también la gobernabilidad, que es una base para el ejercicio de los derechos. En concreto tendría que informar eso, señor Premier. Gracias. Exitosa. ¿Sabes? Quería informarles que en el directorio de la Corporación Andina de Fomento, el Banco de Desarrollo de América Latina, el día de ayer, en el cual participé como representante del Perú, se aprobó una línea de crédito contingente por $500 millones, que está basado en lo que es la matriz de políticas públicas y que tiene 2 componentes. Primero, asegurar la sostenibilidad fiscal, es decir, asegurar la predictibilidad de las cuentas fiscales. Asimismo, tiene un segundo componente que es el de desarrollo sostenible y tiene componentes como, por ejemplo, el impulso a la biodiversidad, apalancamiento de bionegocios, un plan de recuperación por los impactos de la minería ilegal y además un plan piloto que va a formular en términos de cuál es el plan para combatir la minería ilegal. Asimismo, en el Consejo de Ministros de hoy, de manera informativa, se presentó la situación financiera del Banco de la Nación, el cual ha sido sujeto de observaciones por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros, y lo que se mostró en el Consejo de Ministros de hoy es la solidez financiera con la que cuenta el Banco de la Nación, que tiene muy buenos ratios de liquidez, de solvencia, bajos ratios de morosidad. Además, se mostró los planes que se están implementando, haciendo precisamente en referencia a las observaciones que había hecho la Superintendencia de Banca y Seguros. El Banco de la Nación obviamente tiene toda la solvencia y va a continuar de manera eficiente su manejo de la tesorería pública, que es su principal función. Muchas gracias. De Óscar Lebraja, ministro de Economía, ahora toma la palabra. Prensa. En la misma línea de lo que ha informado nuestro canciller, Exitosa. En la reunión con la alta comisionada de las Naciones Unidas, la señora Bachelet, hemos tocado temas sumamente importantes vinculados a derechos humanos y vinculados a el tratamiento penitenciario. Hemos dado cuenta que en su oportunidad hemos presentado el proyecto de ley que incorpora el beneficio penitenciario humanitario, que permite cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional para el deshacinamiento de penales, que está en un plazo estipulado hasta el año 2025. Estamos instalando la mesa de trabajo con catedrático de Derecho Penal para recoger propuestas para la modificación del Código de Ejecución Penal. Tenemos algunos inconvenientes con respecto al otorgamiento de gracias presidenciales, conmutaciones de pena y este beneficio penitenciario humanitario específicamente para los casos de los sentenciados por omisión a la asistencia familiar. Sabemos que más allá de que este sea un delito de alta incidencia, es el incumplimiento de una obligación alimentaria que necesitamos resolver a efecto de que todos aquellos que hayan cumplido más del 50% de la pena o hayan cumplido con más del 50% del pago de la reparación civil puedan egresar de los establecimientos penitenciarios. Para el cumplimiento de esta sentencia del Tribunal Constitucional de deshacinamiento de penales, y para el próximo Consejo de Ministros ordinario tenemos lista la propuesta del trabajo para todos los internos de los establecimientos penitenciarios del Perú. Entiéndase que no se trata de una imposición de trabajo forzado, porque eso viola el marco constitucional, sino que es incorporarlos a actividades productivas, como ya tenemos nosotros el programa de cárceles productivas en todos los establecimientos
penitenciarios del Perú, y es incorporar a la mayor cantidad de internos a estos programas que les permita no solo resocializar por trabajo, sino también cumplir con el pago de la reparación civil a partir de que se agencien de ingresos que les permita este proceso de resocialización. Eso de manera concreta, señor Premier, estimado ministro. Ministro de Cultura. Bien, quien ahora toma la palabra es el ministro de Cultura, Alejandro Salas. Escuchemos. Se inaugura a las 7 de la noche la feria artesanal más importante, no solamente del Perú, sino quizás hasta de Sudamérica. Rurakmaki empieza el día de hoy y va hasta el 31 de julio. Están absolutamente todos invitados. Creo que es bueno promocionar nuestras manos artesanas de todo el país, de costa, sierra y selva. Justamente Rurakmaki es eso, es hecho a mano. Por otro lado, manifestarles que en las reuniones que hemos tenido con la alta comisionada de las Naciones Unidas, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, por invitación de nuestro canciller, cada una de las carteras ha expuesto sus líneas de política de gobierno vinculadas a la tratativa de los derechos humanos. A través del Ministerio de Cultura, lo que desarrollamos fue impulsar la lucha contra el racismo y la discriminación en nuestro país, que aún está vigente. Hay un proyecto de ley que se encuentra en el Congreso de la República que tuvo observaciones y les hemos pedido por favor que interfieran con la finalidad de poder sacar adelante este proyecto de ley en un país en el cual todavía se vive racismo y discriminación. Solicitamos también el fortalecimiento de todo lo concerniente a nuestra interculturalidad y nuestros 55 pueblos originarios y, por supuesto, a nuestros pueblos no contactados. Fue interés muy claro por parte de la alta comisionada en este aspecto. Por otro punto, informar a la opinión pública que ayer estuvo circulando una, no sé si maliciosa información, que CUELAP estaba cerrado. Eso es falso. Quienes tengan reservas para CUELAP vayan. Se ha aperturado una ruta alterna que los visitantes pueden desarrollar su actividad turística sin ningún tipo de inconveniente. Así que esas noticias o esas falsas noticias que generan, digamos, desinformación, es bueno siempre aclararlas. Y por otro lado, el aforo Machu Picchu de 1.000 visitantes más por día en el aumento a su carga turística ya está operativo, ya está activo. Solamente pedirle a los turistas en Cusco que van a visitar Machu Picchu que tengan la paciencia del caso. Hemos sabido que han habido acumulaciones y largas colas para poder encontrar los boletos de acceso ahora que se ha aperturado aún más a 1.000 visitantes más el aforo a Machu Picchu, que tengan la paciencia correspondiente y que con orden todo vamos a poder llevarlo bien, pero sobre todo cuidar mejor nuestra yacta. Eso es todo, señor Premier. Muchas gracias. Bien, ahora quien toma la palabra es Juan Ramón Lira, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Escuchemos sus declaraciones. El día 18 hemos nuevamente retomado el diálogo tripartito a través del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo. Hemos tenido una reunión en la cual estábamos justamente viendo el tema de una declaración justamente para el trabajo que vamos a realizar a nivel de este espacio. Así también vamos a analizar el tema de la institucionalización de la remuneración mínima vital y también ver el tema del código de trabajo, ¿no? Esta sesión, bueno, se ha suspendido, pero vamos a seguir continuando y esa es la idea de seguir trabajando de manera coordinada y tripartita entre los sectores empleador, trabajador y gobierno. Eso por un lado. Por otro lado, continuamos con nuestro programa Lurawi Perú, que es un programa justamente que lo que busca es trabajo temporal. Hemos ido a distintas regiones y justamente estamos supervisando este trabajo que se articula con los gobiernos locales y que permite trabajo para personas de escasos recursos, ¿no? Entonces, así también nuestro programa de empleabilidad que capacita a personas tanto para el acceso a trabajos formales como también para el autoempleo y también una certificación de competencias laborales. Asimismo, también indicar que la tasa de empleo formal en el sector privado se ha incrementado en 9.7% en abril de este año con relación al mismo mes del año anterior. Esto, bueno, según informe de empleo formal privado elaborado por nuestro ministerio, y eso ha significado un aumento de 329.000 puestos de trabajo formales, elevando la tasa laboral en dicho sector a un total de 3.722.000 trabajadores. Entonces ya estamos recuperando los niveles prepandemia en cuanto al empleo formal. Sí, eso sería todo. Ministro Sánchez.
Exitosa. Gracias, Premier. Colegas ministros, ministras, señores periodistas. En el marco de la reactivación del turismo, sí es un muy buen anuncio referir que a la fecha, al día de hoy, se han sobrepasado los 870.000 turistas internacionales que han llegado al Perú. Eso es muy importante porque permite no solamente la recuperación sostenida, permanente del sector, sino también empleo para toda la cadena de valor del sector turismo. Es por ello que será un evento muy importante el Congreso Macrorregional del Nororiente, que empieza el día de mañana en Piura. Este Congreso Macrorregional de Turismo tendrá participación de las siguientes regiones: Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Piura, San Martín y Tumbes. Este evento concentra a todos los microempresarios de hoteles, guías, restaurantes, espacios turísticos, circuito de playas, es decir, a todos los emprendedores que están trabajando por la reactivación del turismo. En ese marco de iniciativas, también celebramos que el día 22 se instala en el distrito de Mollepata, en la provincia de Anta, importantes mesas técnicas que concluirán con un plan maestro de intervenciones a fin de obtener la viabilidad social del teleférico, el proyecto emblemático tan importante de teleféricos de Choquequirao. En ese trayecto es que aguardamos que se nos envíe pronto a la presidencia del Consejo de Ministros el proyecto de ley 2070, habiendo acumulado otros 8 proyectos de legislativo que ya ha sido aprobado en el Pleno del Congreso, y es la ley que grava con impuestos a las apuestas deportivas y juegos a distancia. Esto permitirá reactivar de manera muy importante no solamente el turismo, el deporte y trabajar por la salud mental. Esta iniciativa, este proyecto de ley del Congreso, de la Presidencia del Consejo de Ministros, a iniciativa nuestra, fue aprobada, trasladada al Congreso. En la última sesión ha sido aprobado. Estamos a la espera justamente de esa autógrafa para programar su promulgación. Estas son las tareas que venimos impulsando. Además, termino refiriendo que ante una noticia que dejaba la posibilidad de no disposición de combustible para aviones, tan importante para la conectividad del sector turismo, y que motivó un conjunto de expresiones vinculadas, por ejemplo, ya a pérdida de empleos, eventualmente también a cancelación de reservas de vuelos vinculados al sector turismo. Hoy, como lo referirá la ministra del sector, se han tomado las medidas para prever y no tener ninguna dificultad de abastecimiento, y sigamos procurando conectividad, traslados y reactivación de la economía y del sector turismo. A la palabra Jorge Ministro de Salud. López, Ministro de Salud. Escuchemos sus declaraciones. Buenas tardes, Premier, ministros, señores periodistas. Bueno, para informarles que en lo que vamos en el ascenso de casos de COVID, en la cuarta ola, en la semana 26 hemos tenido 47.000 casos positivos. Actualmente en la semana 27 hemos incrementado a 51.000 casos positivos por semana. Las hospitalizaciones no tienen mayor variación. Seguimos teniendo el mismo número de variaciones, no se ha incrementado, a diferencia de lo que sí se veía en periodos anteriores. Fallecidos, actualmente se tiene todo lo que es la población, unos 128 fallecidos. A comparación de la tercera ola todavía no llegamos, porque estos niveles ya en la tercera ola se tenían más de 217 fallecidos. Vemos que la variante que en este momento está predominante con esta cuarta ola es el BA5, con un 57% de los pacientes positivos son BA5. Y el BA4 solo un 20% representativo de toda esta población.
e informarle que se ha detectado el primer caso del BA2.7.5, un sublinaje del BA2, conocido como Centauro. Actualmente ese paciente está estable, no tiene mayor variaciones, no ha necesitado ser hospitalizado, está en observación y seguimos con el controles de la evaluación de los diferentes estudios moleculares que tenemos. En lo que vamos, en lo que son vacunas, seguimos un incremento de la vacunación. Como vemos, la primera dosis hemos superado el 90%, en lo que va en segunda dosis un 84.7%, en lo que va la tercera dosis un 67.4%. A diferencia de otras semanas, hemos tenido un incremento de más del 0.1%. En lo que es la viruela del mono, actualmente tenemos 112 casos positivos, a diferencia de otros países de acá de Sudamérica, y todos preguntarán ¿por qué? ¿Por qué tenemos más casos? Lo que tenemos que tener presente es de que nosotros estamos haciendo un seguimiento diario y una publicación diaria de todos los pacientes a nivel nacional. Nuestros laboratorios están activos a nivel nacional las 24 horas en todos los hospitales y las muestras llegan inmediatamente, son procesadas y las estamos publicando. A diferencia de otros países que tienen la diferencia de una semana. Nosotros estamos trabajando en relación a que tenemos que tener los pacientes diagnosticados para englobarlos y evitar que estos sigan contagiando a su alrededor. Es la manera como se está trabajando actualmente con este grupo de pacientes. Es cuanto tengo que informarles. Gracias. Ministra de la Mujer. Antonio López, ministro de Gracias, Salud, Premier, acaba para de mencionar que son 112 casos positivos ya de la viruela de mono, y esto se debe a que se hace un seguimiento y también una publicación de los casos a diferencia de otros países. Así también, como mencionó, el incremento de la vacunación y la tercera dosis ha aumentado en un 67%. Quien toma la palabra en estos momentos es Dina Miloslavich, ministra de la Mujer. Escuchemos. Diferentes embajadas, tanto de Japón, Corea, España, China y Argentina, están llegando de manera permanente al Ministerio de Transportes para apostar conjuntamente con el Estado en acompañamiento de inversiones para los sectores ferroviario y para el sector de conectividad. En el caso de Argentina, puntualmente se nos está indicando que están ellos con toda la predisposición para hacernos una transferencia de capacidades en las diferentes líneas de transporte multimodal y en conectividad. Incluso nos están ofreciendo como Estado la opción de suscribir un convenio para que podamos compartir conjuntamente con ellos el satélite que tienen en este momento en operaciones, con lo que nos permitiría a nosotros ampliar la cobertura de llegada de Internet a muchas zonas rurales y de selva que actualmente no podemos acometer porque los operadores no tienen la capacidad de cobertura con la que originalmente se habían comprometido. Esto es una muestra clara que las entidades internacionales están confiando en el país y por esa razón es que están llegando a nosotros a efecto de poner a consideración nuestra una transferencia de tecnología, pero más importante aún, una transferencia de capacidades que nos permita que nuestros profesionales, que nuestros ingenieros, que nuestros especialistas, tanto de transporte multimodal como de los sistemas de comunicación y tecnología, puedan recibir la transferencia de lo que ellos están manejando como tecnología de punta. Sí, ministro de Defensa. Gracias, señor Premier. Buenas tardes, señores periodistas. Exitosa. El día de hoy se ha dado cuenta en el Consejo de las operaciones sostenidas que está
manteniendo el comando conjunto en la zona del BRAE. Como ustedes saben, la semana pasada hubo un enfrentamiento en la zona de Vizcatán. Desgraciadamente hubo una baja por parte de los efectivos de nuestro ejército del Perú. Sin embargo, ha habido por fuente de inteligencia una cantidad importante de bajas por parte de los delincuentes terroristas. Las operaciones continúan en forma sostenida en la zona de Vizcatán y, no obstante que las condiciones climatológicas son adversas, pero no se está disminuyendo en absoluto y la presión sobre los delincuentes terroristas en esa zona se está manteniendo desde la semana pasada. Por otro lado, también se ha dado cuenta de las operaciones que se están efectuando en apoyo a la Policía Nacional contra la lucha de la minería ilegal, principalmente en la zona del río Santiago y el río Cenepa, en la corrida del Cóndor, donde hay un importante incremento de la actividad de minería ilegal. Y paralelamente también interviniendo en la zona del Putumayo y los ríos Nanay, en el departamento de Loreto, y asimismo en Patás, Puerto Inca y Madre de Dios, donde sabemos perfectamente que esta actividad ilegal está creciendo y haciendo mucho daño al medio ambiente. Estamos comprometidos con el apoyo que tenemos que dar a nuestra Policía Nacional en estas zonas para trabajar contra este ilícito. En lo que respecta a las fiestas patrias, se vienen varias actividades que están cordialmente invitados todos los medios de comunicación. El día 23 a las 10 de la mañana, el aniversario de la Fuerza Aérea del Perú en la base aérea de Las Palmas, donde seguirá la ceremonia principal. El 28 el Te Deum a partir de las 8 de la mañana en la Catedral de Lima y a las 11 de la mañana en el Congreso de la República. Y la actividad del día 29, la parada militar, que ya se les ha comunicado y se les ha invitado a todos los medios de prensa para a las 10 de la mañana del 29 en el cuartel general del Ejército en San Borja. Muchas gracias. Ministro del Interior. Bien, en estos momentos toma la palabra Willy Arturo Huertas, ministro del Interior, luego de la renuncia del ex ministro del Interior. Escuchemos sus declaraciones. El día de hoy, siempre teniendo en consideración la preocupación del señor presidente de la República por la lucha contra la inseguridad ciudadana, el día se va a iniciar los planes de rastrillaje en la ciudad de Lima, orientado a fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana. Esto se va a realizar con el apoyo de la Fuerza Armada, Serenazgo y cada jurisdicción, con vehículos policiales, militares y en las municipalidades. Eso siempre he preocupado con la tengo para fortalecer en los trabajos y para tener tranquilidad a la ciudadanía. Eso es lo por momento, señor ministro. Ministro de Educación. Señor Premier, distinguidos colegas, estimados periodistas. Bien, lo que respecta al sector educación, quiero informar que el día jueves y viernes hemos estado en regiones, en la ciudad de Pucallpa, en la región Ucayali, Pucallpa, colaborando con el tema de la vacunación. A nosotros nos interesa que ese sector de 5 a 18 años alcance mayores porcentajes. Y hemos identificado 5 instituciones educativas en la ciudad de Pucallpa que han pasado el 90% en vacunación de estudiantes, a quienes hemos reconocido y premiado, y esa va a ser la estrategia a nivel nacional a efectos de posibilitar mayor porcentaje de vacunación. Luego hemos estado también en Codo del Posuso, en un encuentro de análisis de la realidad educativa de la región Huánuco con 11 UGELs y la propia Dirección Regional de Educación, y ahí se han
tocado aspectos importantes y la demanda prioritaria que hay que atender a la región. Luego es necesario informar también que el día de mañana, jueves y el día viernes, estamos en el primer encuentro por la educación a nivel nacional del presente año. Están convocados los directores regionales, los gerentes de desarrollo social de los gobiernos regionales, los directores de gestión pedagógica, todos los directores de UGEL, que alcanzan 222 directores de UGEL del país, donde se van a definir toda la situación y se va a conversar y dialogar respecto a la demanda de las regiones y a la situación de la política que venimos implementando en el sector. Y por otro lado, ya para finalizar, informarles de que ayer se ha cerrado el tema de las inscripciones para el concurso de nombramiento de docentes. Se ha alcanzado la inscripción de 318.069 postulantes, de los cuales el 65% son profesoras, maestras, y el 35% varones. Esta prueba, la prueba única nacional que está programada para la primera semana de diciembre, va a posibilitar la situación de nombramiento esperemos que de aprobarse la conversión de plazas eventuales en plazas orgánicas, un promedio de 80.000 plazas que estarán en juego para este concurso. Eso es todo lo que puedo informar. Gracias. Ministro Lecastre. Muchísimas gracias, señor Premier, señores ministros, ministras, señores de la prensa, señoras y señoritas de la prensa. Me toca a mí hablar temas de gran expectativa y puedo decir con toda con aseveración que la URIA llegará a su destino en el cronograma de la campaña de fertilización, de la campaña agrícola en la fase de fertilización que empieza en agosto del 2022 al 2023. Para eso quisiera remarcar que no se trata de una tercera convocatoria ni una tercera etapa, sino es una primera con un modelo de adquisición internacional sumamente organizada de manera interinstitucional con todos los observadores y la observancia de todos los requisitos necesarios para esta actividad. Eso se ha cumplido y se han presentado más de 152 firmas interesadas de proveedores de 58 países. Al momento se tienen ya identificado cinco iniciativas de interés que pertenecen a 5 países distintos. Con esto vamos a alcanzar que en julio tendremos nosotros la definición completa de los proveedores internacionales y su cronograma de entregas para estar atentos a que la URIA llegue en el diseño a todos los sitios que se ha determinado según el padrón de productores y dentro del marco del decreto de urgencia 013. Respecto a una noticia que ha aparecido en el diario Gestión, el organismo de control institucional hace unas observaciones muy reflexivas para tener en cuenta de los posibles riesgos que podría tener. Estas observaciones, estas miradas de atención han sido absueltas y el mecanismo continúa con todas las recomendaciones establecidas por el organismo de control. De esa manera podemos superar lo que ha podido aparecer esta noticia. Respecto a la entrega de estas urias, de estos sacos de urea a los productores de menos de 5 hectáreas y que usan urea, se está haciendo porque hay una cobertura cada vez más diariamente incrementada del padrón de productores. Y para ello se ha reforzado no solamente con empadronadores, sino también con la armonización con los padrones de las juntas de usuarios y de otra base de datos de los programas que tenemos para poder ampliar este registro. Y ese padrón va a servir no solamente para la distribución de la urea y del guano de la isla, sino también para los diferentes servicios que el ministerio tiene, como los demás ministerios, para impulsar el desarrollo rural.
Respecto al guano de la isla, ya tenemos un cronograma de entregas con las toneladas y los números de sacos para cada una de las localidades, y eso se está cumpliendo en la medida en que se ha coordinado con el Ministerio del Ambiente y con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas para alcanzar un nuevo horizonte de 23.000 toneladas que serán organizadas en su producción, su traslado y su transporte a las zonas donde se va a usar. Con esto quiero decir que el tema de la urea, el tema de guano de isla va a llegar en esta programación para la campaña 22 y 23. Respecto a las semillas nativas, que es una preocupación de las comunidades que se han caracterizado por conservar la agrobiodiversidad de nuestra agricultura, se ha dispuesto a partir de la última feria de agrobiodiversidad, donde se han establecido un nuevo centro de agrobiodiversidad que se llama Pimaquis, en el distrito de Lambrama de la provincia de Andahuaylas, en Apurímac. Con eso se completan 6 sitios de agrobiodiversidad, y que en esta feria realizada en La Molina pudo verse el entusiasmo de las comunidades para incorporarse en este programa de abastecimiento de semillas nativas para alcanzar las siembras de esta campaña 22 y 23. Otra cosa que quisiera comentar con ustedes es que hemos asistido al Salón del Café, una versión 2022, donde se han premiado las 10 mejores concursantes en esta feria de aroma de café fino, cacao de aroma fino, cacao de finos de aroma, para que esta iniciativa continúe fortaleciendo. Han asistido expositores, participantes de Colombia, de Ecuador, de El Salvador, y hemos tenido un lleno completo en esos días que ha habido. Finalmente, respecto a lo que ha mencionado el señor Premier, el tema del proyecto hidráulico de Chavimochic, ayer hemos tenido una conversación con la concesionaria y hoy día tenemos listos los informes de nuestra Dirección Nacional de Infraestructura, de Asesoría Jurídica y del organismo de la Procuraduría, para poder garantizar que hemos congeniado en establecer la prórroga de 30 días de manera absolutamente armoniosa, de completar las gestiones para llegar al acuerdo de la firma de la conformidad de una agenda consensuada entre los interesados y la parte pública que me toca a mí coordinar. Con esto creo que estamos abriendo el lema de Chavimochic va, y va en función de los programas de desarrollo agrario rural que se hemos comprometido. Gracias. El ministro Prado. En estos momentos, José Luis Prado Palomino, ministro de la Producción. Escuchemos. Exitosa. Gracias, Javier. Señores periodistas, buenas tardes. Sí, nosotros seguimos apostando por la formalización, sobre todo de las MIPYMES, y en ese sentido estamos trabajando de manera sostenida porque entendemos que son parte de la reactivación económica del país y hay que seguir trabajando en ello. A través justamente de nuestro Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica, estamos brindándoles a todos ellos asesoría técnica y, como su propio nombre lo dice, transferencia tecnológica, para que se pueda agregar valor a los productos, que es lo que tanto nos falta en el país. Y en ese sentido venimos trabajando también en temas de asociatividad, cooperativismo, que va de la mano con la formalización, y acompañado de la asistencia técnica, de la capacitación en gobernanza y en gestión. Justamente este viernes estamos inaugurando la ampliación del sitio agroindustrial ICA con tecnología de avanzada, que nos va a permitir certificar, como por decir, a nuestro emblemático pisco, y para ello hay que trabajar de manera coordinada con Indecopi.
Esto puede ser una puesta en valor, yo le he llamado la gesta del pisco, pues que esta bebida que es originaria nuestra definitivamente es única y hay que reconocerla como tal. Se genera pues de una fusión de culturas y toda una historia y formas diferentes de realizar esta bebida que creemos tiene una diferencia con lo que es el aguardiente de uva, y eso es lo que pretendemos certificar y reconocer a través de la tecnología en este sitio agroindustrial. Aparte, lógicamente que la zona es un potencial agroindustrial y pretendemos seguirla apoyando. Este año es el año internacional de la pesca y de la pesca artesanal y acuicultura, y como tal estamos reconociendo a la pesca artesanal ancestral. Estamos constituyéndonos el día sábado a Huanchaco, justamente en rememoranza a los caballitos de Totora, que hasta hoy en día siguen ellos realizando pesca y hay que reconocerlos como tales porque son un gran aporte para nuestra economía. Y en ese afán seguimos trabajando con ellos también para fortalecerlos y reconocerlos también como dentro de las MIPES y procurar pues su formalización, el ayudar también a la formalización de las organizaciones sindicales pesqueras artesanales. Y en ese sentido estamos. Hay que reconocer que ya llevamos 3 años de fenómeno de la Niña, con un enfriamiento que cada vez lo vamos sintiendo más, y eso se refleja en un comportamiento del recurso pesquero en el mar que es totalmente diferente. Hemos tenido que batallar este año con un sinfín de pruebas respecto a la anchoveta, porque iniciamos la temporada con una superposición de juveniles con adultos que hacía muy difícil el pescar el recurso que es vital para la industria pesquera en el Perú y que aporta un buen porcentaje de PBI. Sin embargo, hemos logrado, ya estamos casi al final y estamos en un buen avance, esperamos que concluyamos con un buen aporte a nuestra economía. Y en eso venimos trabajando de manera sostenida. Muchas gracias. Bien, que toma la palabra ahora es Alessandra Aguilda Herrera Jara, ministra de Energía. Exitosa. Periodistas, para informar 3 grandes vertientes respecto al sector. Uno es sobre la reunión que se tuvo con la señora Michelle Bachelet, alta comisionada, en los cuales, entre otros temas, hablamos de la minería ilegal, luego sobre la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal y el nuevo enfoque de la minería moderna, es decir, una minería que no genera pasivos ambientales mineros, que es un trabajo multisectorial y multiactor. Respecto al proceso de formalización minera que viene en marcha y como una respuesta rápida respecto a los actos suscitados, en particular en las zonas de Arequipa, en donde lamentablemente se perdieron vidas respecto a actos de violencia, se ha publicado el día de hoy en el Diario Oficial El Peruano un decreto supremo que lo que hace es precisar respecto a aquellos mineros que realizan actos de violencia, serán retirados dentro del registro administrativo citado. Y como último punto, respecto a combustibles, el oleaje anómalo que se ha generado en estos últimos días ha sido mucho más complejo de lo regular dentro de ello. Es en ese sentido que el Viceministerio de Hidrocarburos, en reuniones con los entes complicados, han decidido desarrollar un plan de contingencia inmediato. Es así, y con esa previsión, que el desabastecimiento no se va a dar. Como bien ha comentado el señor ministro de Comercio Exterior, lamentablemente hubo una información poco correcta al respecto, y lo que se viene haciendo a la fecha es que se está trabajando ya para que a más tardar en un lapso mayor de, exageremos, 20 horas, 24 horas, van a estar toda la distribución a nivel nacional. Muchísimas gracias. Ha mencionado que lo ha sido mucho más complejo de lo esperado. Sin embargo, el desabastecimiento no se va a dar en más de un día. Lo que ha mencionado la ministra de Energía. Toma la palabra en estos momentos el ministro del Ambiente, Modesto Montoya. Escuchen. En el Centro de Convenciones de San Borja. Como saben ustedes, el Ministerio del Ambiente tiene 4 institutos públicos de investigación: el Instituto Geofísico del Perú, CENAMI, el Instituto de Glaciología y
Ambiente de Altos Andes, tenemos también el IAP, el Instituto de Investigaciones Amazónicas del Perú, y estos institutos se están dedicando lentamente a resolver los problemas que tenemos en el Perú relativos a los pasivos ambientales. Hemos visitado Quirubilca, que contamina totalmente el río Moche, que pone en peligro la salud de los peruanos. Con esa agua se riega, por ejemplo, la caña de azúcar, y cuando uno toma caña de azúcar habrá que pensar muy bien lo que está consumiendo. Por eso es que necesitamos hacer allí una remediación, y para ello se necesita científicos. Obviamente eso se hará en coordinación activa con el Ministerio del Ambiente, pero estamos entonces con este grupo de científicos. El MINEM también tiene el INGEMET y el Instituto Peruano de Energía Nuclear, que deberían también estar participando en este evento. Han venido científicos peruanos a ver el tema de Repsol, y investigar la forma como haremos para remediar, que es un trabajo de varios años. Otro grupo de científicos con participación de peruanos que vienen del extranjero han estado en el Titicaca la semana pasada para establecer un plan de acción que nos conlleve a la remediación del lago que está contaminado, como ustedes saben. Y bueno, hay otros temas que se resuelven con ciencia y tecnología. Por eso este evento, que será inaugurado por el presidente de la República, que es un político convencido de la importancia de la ciencia y tecnología, no solamente para remediar, sino para, como producto de esta investigación, generar conocimiento que nos permita exportar valor agregado de una manera tal que nuestro país comience a dirigirse hacia un nivel de desarrollo. Bueno, hay otros temas que deben resolverse con ciencia y tecnología, pero me quedo allí. Simplemente quisiera mencionar también que en agosto se va a inaugurar un observatorio astronómico en Arequipa, y también en colaboración con una universidad extranjera, una antena de radiofísica, de modo que el MINAM está pues muy activo en el campo de la ciencia y la tecnología. Eso es lo que yo podría informar por el momento. Gracias. Ministro de Vivienda. Bien, se toma la palabra Gainer Alvarado López, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Escuchemos lo que nos va a decir. Ministros del Plan Multisectorial ante heladas y friajes 2022-2024. Si bien es cierto, como hacía mención, es un plan multisectorial. En este caso voy a hacer mención a los trabajos que se vienen realizando respecto a este plan. Se tiene que 524 millones van a ser invertidos para este año 2022, 474 millones de soles son respecto a la atención de heladas, 50 millones son para la atención de friajes. Poner de conocimiento también que entre estos años de 2022 al 2024 van a ser atendidos centros poblados focalizados en un número de 9.580, y este año 2022 2.804 centros poblados van a ser atendidos en 493 distritos. Hacía mención también que es un plan multisectorial, pero el 43.06% le corresponde al sector vivienda, por lo cual es importante hacer mención que de un total de 9.913 sumacuasi que se tiene que intervenir, estamos en un total de 5.612, haciendo un total acumulado hasta el día de hoy del 56.6%. También hacer mención, señor Premier y señores de la prensa, que se tiene una demanda muy grande en la zona donde se tiene que atender. Es un trabajo que hacía mención hoy en la mañana con el señor ministro de Cultura para hacer un tema de socialización de la expectativa que tiene la población respecto al plan. Años anteriores se ha estado trabajando, pero no de la manera como se tenía que realizar y con la eficiencia que se tiene que hacer.
Ahora la persona, como les mencionaba, estamos a un 56.6% de ejecución. Existe una demanda adicional, a la cual hacemos el llamado a las autoridades locales para hacer el trabajo consensuado también con la PCM y con el Ministerio de Vivienda para atender estas nuevas demandas. Eso es todo lo que tengo que informar, señor Premier. Ministra Boluarte. De una Mariana, dependencia ¿qué tal? económica Buenas tardes, y poderse estamos proyectar a la en una conferencia economía de prensa. En independiente. estos momentos quien toma la palabra es Dina Boluarte, ministra de Desarrollo y Inclusión Social. Escuchemos. Bastante bien articulado y hermanado con la Sociedad Nacional de Pesquería, con quienes hace una semana y media hemos estado en Tiglo Chico, ahora con este friaje y con esta situación de seguir protegiendo la alimentación de las personas más vulnerables, se ha entregado 2 toneladas de pescados. Pero también estamos conversando con la empresa Bacus para que a través del procesamiento de las latas recicladas, latas de cerveza, de atún, de leche, en fin, latas, estas sean procesadas y convertidas en ollas que van a llegar a las ollas comunes y seguramente a los comedores populares. También hemos firmado un convenio con la empresa Cálida, quienes están instalando de manera gratuita el gas a los comedores populares. Eso en cuanto a el trabajo articulado con la empresa privada. Finalmente, en esa preocupación de querer llevar la salud, pero también una calidad de vida a las personas más vulnerables, desde el programa FONCODES estamos lanzando un proyecto Agua Más. ¿Esto qué significa? Significa llevar agua clorada a las zonas rurales, pero también a las zonas urbanas, donde hay personas vulnerables, pobres y pobres extremos. Porque nosotros sabemos de que si no se les lleva agua clorada, agua sana para poder consumir, de nada va a servir que en articulación con el Ministerio de Salud estemos llevando los jarabes de hierro a nuestras niñas, a nuestros niños y a las mujeres embarazadas, el calcio y demás, para poderlos sacar de la anemia si es que no controlamos la calidad de agua, porque en el agua contaminada están las bacterias de la anemia. Entonces hay que darles agua sana para que nuestras niñas y nuestros niños y nuestras mujeres embarazadas, por las familias vulnerables, puedan salir de esa situación de la anemia. Eso es todo lo que puedo informar, Premier, ministros y al pueblo peruano. Desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social seguimos trabajando y finalmente el sábado anterior hemos estado en Ayacucho desde Santiago de Picha lanzando en paralelo todo el trabajo de emprendimiento que desde FONCODES venimos realizando. Y la próxima semana, si no es el lunes, martes, estamos en la zona de Cajamarca firmando un convenio con Beca 18 para que nuestros chicos que están en el programa Juntos puedan acceder de manera gratuita y con una beca a seguir estudiando estudios en la universidad y de esa manera poder garantizar que la inversión de 11 años que el gobierno peruano ha hecho con estos chicos no se quede solamente en el término de quinto de secundaria, sino estos chicos puedan aspirar a ser profesionales y mañana más tarde sean hombres y mujeres que sirvan a su patria profesionalmente. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. A continuación, que es una pregunta por medio. Buenas tardes, ministro, ¿qué tal? Invitamos a María Tiznado de Exitosa. El nuevo ministro del Interior, Bien, Willy Huerta, buenas tardes, ministros, ¿qué tal? Marisa Tiznado de Exitosa. El nuevo ministro del Interior, Willy Huertas, ha mencionado que su prioridad es la seguridad ciudadana y las operaciones de rastrillaje. Sin embargo, no hay detalles sobre la captura de Bruno Pacheco y Juan Silva. Premier, para usted directamente la pregunta. ¿El gobierno respaldará al equipo convocado por el ex ministro del Interior, Mariano González? Estamos hablando de los coroneles Jairo Colchado,
Hurtado, Walter Lozano y Franco Moreno, encargados de la búsqueda y captura de los prófugos cercanos al presidente Castillo. También es curioso porque hasta ahora la policía no ha capturado a estos prófugos. La policía no tiene la capacidad para hacerlo, necesita el apoyo de investigadores internacionales para hacerlo. Finalmente, habrá un pronunciamiento por parte del mandatario, son acusaciones directamente hacia su persona. Gracias. Exitosa. Sí, como ustedes ven, aquí estamos, el Consejo de Ministros en pleno. Todos unidos con el presidente de la República, al quien le hacen imputaciones sin ninguna prueba. Todos son indicios contradictorios, presunciones, pero pruebas no existen. Se ha liberado a 2 personas, una señora y un señor, para que aporten pruebas, pero no lo aportan precisamente porque no lo tienen, porque no existen. Están seguramente fabricando supuestas pruebas, pero crimen perfecto no existe, por eso es que están incurriendo en serias contradicciones. Con relación al exministro, en cuanto él ingresó, se comprometió a presentar un plan para combatir la inseguridad ciudadana, para hacer realidad el decreto de emergencia por inseguridad ciudadana en Lima y Callao, que faculta a las Fuerzas Armadas a colaborar con la policía para combatir el delito. Sin embargo, eso no ha sido posible, dar por lo menos un inicio. Es más, casi no se le ubicó. Asistió a 2 consejos de ministros, a uno de ellos solamente un momento, luego se quitó. Exitosa. Sin dar, por supuesto, explicación alguna. Esa situación de la inseguridad ciudadana para nosotros ya es un poco desesperante, porque eso está en la política del gobierno desde el inicio, el combatir a la corrupción. Pero no ha sido posible, por eso es que se produjo el cambio y con el nuevo ministro, por supuesto, se tiene que hacer lo que él acaba de manifestar. En cuanto a la comisión que usted menciona, el Ejecutivo no participa en la formación de esa comisión y por lo tanto tampoco en su disolución. En cuanto a la captura de las personas que se encuentran fugadas, entendemos que el Ministerio del Interior, los ministros que han pasado por allí, han hecho todos los esfuerzos, no han logrado, pero el ministro actual tendrá que redoblar esos esfuerzos para cumplir con este cometido. Nosotros no protegemos absolutamente a nadie. Como ustedes saben, el presidente de la República ha deslindado de la corrupción y lo ha hecho en forma tajante, aclarando que él no va a proteger incluso si sus familiares más cercanos estuvieran comprometidos en ello. Eso es lo que les tengo que manifestar. A continuación, pregunta de Katia Gutiérrez. Aníbal Torres, quien ha mencionado que al ministro se le retiró porque no estuvo presente en 2 consejos, además que se retiró sin dar mayor declaraciones, aparte que se comprometió a mostrar un plan de inseguridad ciudadana. Además de ello, hay que mencionar que ha mencionado que el Ministerio del Interior han hecho todos los esfuerzos para que puedan ver el seguimiento de los prófugos de la justicia y que el ministro actual deberá redoblar los esfuerzos y que el presidente no va a proteger a nadie, incluso si se le involucra a sus propios familiares. Escuchemos nuevamente las declaraciones del ministro del Premier Aníbal Torres. Exitosa.
Bueno, de la vacancia presidencial no es ninguna novedad que se esté hablando en el Congreso. De eso se está hablando desde el momento mismo en que el presidente Pedro Castillo juramentó como tal. La vacancia está allí, ¿no? Y ahora persisten constantemente, desesperadamente, no quieren encontrar una prueba, que presenten la prueba. En cuanto a la comisión que usted menciona, ministro del Interior, ¿usted puede informar? Bueno, no solamente se va a respaldar, sino también se va a fortalecer ese equipo. Ahí falta, a mi apreciación muy personal, que no solamente debe estar integrada por estas 4 personas, 4 oficiales, sino también falta, si se tiene como finalidad la lucha contra la corrupción, también debe ser integrada por la Dirección de Contra la Corrupción, que no pertenece, no está integrado en ese equipo. El encargo del señor Presidente de la República es fortalecer y que siga trabajando en la lucha contra la corrupción. Seguimos con la pregunta de Mariano Calvera, de RPP. De Estado sobre la captura de los prófugos de la justicia, sobre los avances y búsqueda, que ha mencionado que ya se tenían indicios y que habría novedades en los próximos días durante su gestión. Ese sería el motivo principal por el cual fue destituido de su cargo al exministro del Interior. Vamos a escuchar las declaraciones. Premier sobre la captura de estas personas que se encuentran en este momento prófugas de la justicia. Él debió hacerlo, pero no lo ha hecho. El ministro de Cultura creo que tiene algo más que agregar, ¿no? No, sí, respondiéndole, Premier, a la periodista Canal N, que nos manifiesta qué tipo de respuesta tendríamos hacia el exministro Mariano González. Yo creo que el señor González no solamente ayer insultó al presidente de la República y al Premier, sino insultó a todo el gabinete. Por supuesto que esa falta de respeto no la podemos permitir quienes nos consideramos hombres de bien, que estamos acá sentados para trabajar por el país, por un encargo y por una confianza que nos ha dado el presidente de la República. Yo al señor González lo conocí en una campaña electoral donde él se acercó a un partido político donde yo ya no tengo actividad partidaria, aspirando a tener algún número en el Congreso de la República. Circunstancias que fueron y vinieron, no se la dieron, y empezó a hacer lo mismo que ahora está haciendo: recorrer diversos medios para golpear a la dirigencia partidaria. Ahora me toca volverme a encontrar en este escenario, o me volvió a tocar encontrarlo en este escenario, con la misma práctica. Yo quiero manifestarles algo que ha manifestado y ha señalado muy bien el Premier hace un momento. Hace 2 viernes aproximadamente tuvimos una sesión extraordinaria para tratar el tema de la inseguridad ciudadana. El ministro de Defensa expuso muy bien su plan y manifestó y le pidió al ministro de Interior el apoyo para salir con las Fuerzas Armadas a colaborar en este asedio tan terrible que es la inseguridad ciudadana. El ministro de Interior expuso un PDF de 5 páginas y finalmente terminó concluyendo que lo que se vivía en el Perú era un tema de sensación de inseguridad ciudadana, pero que la inseguridad ciudadana no era tal. El Premier, delante de todo el Consejo de Ministros, le manifestó que salga a una conferencia de prensa manifestando que en el país no había inseguridad ciudadana. De esto son testigos los 19 ministros que estamos acá sentados. Entonces lo expreso así porque definitivamente indigna escuchar declaraciones en donde, por supuesto, todos somos mancillados. Hubieron 2 consejos de ministros posteriores donde no participó. Se presentó, se paró y se fue. Parece que su agenda era otra, una agenda personal. No sabíamos qué pasaba. Ya el ministro de Defensa empezó también a, de una u otra manera, digámoslo así, expresarse y quejarse, que trataba de coordinar y no podía, no le contestaban las llamadas, y habían operativos que tenían que ponerse en marcha. El Premier reclamaba, el presidente reclamaba qué pasaba con la inseguridad ciudadana, porque se tenían que poner en marcha los planes. Nos tocó viajar a una sesión extraordinaria en Cajamarca, en Celendín, y no fue con nosotros el exministro del Interior. Cuando le preguntamos al viceministro del Interior, que lo mandaron de viaje, él manifestó que él no había ido al Consejo Descentralizado de Cajamarca porque tenía muchas ganas de poder estar en la residencia de la Embajada de Estados Unidos, segunda recepción por el aniversario de ese país. Entonces estamos hablando de que acá todos los que estamos sentados tenemos, por supuesto, el compromiso para con el país, tenemos nuestro cargo a disposición desde el mismo día que juramentamos, y es algo que lo ha venido manifestando el Premier y el Presidente desde hace bastante tiempo.
acá nos debemos al país y aquel que no trabaja o no quiere trabajar simplemente tiene que dar un paso al costado. Y eso es lo que ha sucedido. Ha sucedido que se ha evaluado trabajo y por supuesto que dentro, digamos, de esta evaluación se pudo ver que definitivamente no se estaban dando respuestas en el campo de la inseguridad ciudadana, y esa es la verdad de la situación. Entonces, que se salga a insultar, que se salga a mancillar, que se salga a señalar, creo que no es correcto. ¿Por qué? Porque él inclusive hasta antes de renunciar o que se anuncie su renuncia estaba dando declaraciones a los medios de comunicación. Si alguien tiene que denunciar en esta mesa algo contra el gobierno, que lo haga ahorita, que no lo haga cuando le toque salir, porque eso políticamente no es correcto. Si yo tengo algo que denunciar, lo hago en este momento, aprovechando las cámaras que ustedes tienen ahí. No lo hago saliendo, no lo hago dolido. Esa no es la forma de trabajar por el país. Estamos acostumbrándonos a generar un alto desprecio por la democracia. Y hoy, por supuesto, esta situación la toma en sus manos diversos adversarios políticos para generar zozobra, ¿no es cierto?, para decir que todo lo que está diciendo es correcto, y ya a Samir Villaverde, a la señora Carolín se le suma otro señor, que hablan, denuncian, señalan sin ninguna prueba. Yo creo que tenemos que poner un poquito más de valor y espíritu por lo democrático. Nuestro país está pasando por acontecimientos difíciles, que tenemos que estar unidos para poder sacarlo adelante. Estas situaciones que tratan de dividir, que tratan de mancillar, que tratan de desinformar, no solamente son insanas, sino que le quitan el pan de la boca a los peruanos que siguen esperando trabajo y resultados por su gobierno. Un gobierno que necesita trabajar de la mano con el Congreso, pero que no encuentra el camino, que no encuentra la mano que se extienda para poder trabajar de manera directa con el Congreso de la República. Ojalá que la próxima mesa directiva nos permita ello y que ya con más tranquilidad, ¿no es cierto?, bajando las pasiones, los congresistas demócratas sepan ver que esta situación no es más que un gobierno que evalúa el trabajo de un ministro y un ministro que le dijeron no estás trabajando bien y salió a denunciar sin ninguna prueba. Gracias, Premier. Solamente quería señalar eso. Gracias. El ministro de Defensa, quien tenía que trabajar conjuntamente con el ministro del Interior para combatir la inseguridad ciudadana. Gracias, señor Premier. Como ustedes saben, nosotros tenemos en el sector defensa responsabilidades en varias áreas. En el BRAE, la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, las operaciones de responsabilidad de las Fuerzas Armadas con apoyo a la policía. Se está trabajando en forma muy articulada, resultados concretos. Hace un poco más de 3 semanas se incautó un poco más de 2.000 kilos de clorhidrato de cocaína, con obviamente operaciones conjuntas con la Policía Nacional. Como les manifesté, la semana pasada hubo un enfrentamiento, también una patrulla combinada con la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional, en la que se dio un golpe muy fuerte a los delincuentes terroristas. Hubieron varias bajas. Como ustedes saben, la forma de ellos operar es se llevan los cadáveres, pero obviamente a través de inteligencia más o menos nosotros podemos determinar la cantidad de bajas que ellos tuvieron, y se sigue haciendo las operaciones en forma conjunta con la Policía Nacional. El otro gran problema que tenemos y que cada vez va a un aumento es la minería ilegal, principalmente en este momento en la zona de frontera, en la cordillera del Cóndor, sobre los ríos Santiago y Cenepa, donde inclusive se están trasladando dragas de la zona de Madre de Dios a esta zona. Yo tenía información reciente y muy importante para poder coordinar operativos. Sin embargo, no obstante que en varias oportunidades habíamos quedado en conversar y coordinar ciertas operaciones, porque ustedes sabrán que las operaciones en esa zona son bastante complicadas, tienen que ser operaciones con río y helitransportadas. Sin embargo, en varias oportunidades yo lo llamaba, no me contestaba. Inclusive en más de una oportunidad tuve que llamar al comandante general de la policía para dejarle el encargo de cosas que teníamos que hacer, información que yo recibía y que tenía que compartir con él para que se conduzcan las operaciones, porque en el caso de la minería ilegal y en el caso de la inseguridad ciudadana en las zonas donde están declaradas en emergencia, son las operaciones las conducen la Policía Nacional con apoyo de las Fuerzas Armadas.
Exitosa. Esa es la forma como operamos. Tenemos la responsabilidad acá también en Lima, Callao y Trujillo, zonas donde la inseguridad ciudadana es el principal problema del país. La inseguridad ciudadana es el principal problema del país, inclusive sobre el problema de la emergencia sanitaria, inclusive sobre el problema de la crisis económica. Sin embargo, como les vuelvo a decir, la voluntad existió, como ha manifestado, tuvimos un Consejo de Ministros exclusivamente para tocar el tema de la seguridad ciudadana. Recibimos los encargos del señor presidente, del presidente del Consejo de Ministros y del Consejo de Ministros en conjunto para poder articular e implementar un plan. Este plan supuestamente iba a dar resultados en 15 días. Exactamente, los mismos días que ustedes dicen, en 15 días. Particularmente no hicimos ningún operativo, particularmente no se hizo ninguna operación que realmente se pensó y se planificó en esos días. Y obviamente, como responsable y sobre todo en el grupo de apoyo a la Policía Nacional, estuve permanentemente tratando de coordinar algo. Para el Consejo de Ministros, yo hablé con él. Yo le recomendé que debería ir. ¿Por qué? Porque el problema de la inseguridad en el interior del país también es un problema bastante álgido. Él obviamente me dijo que no podía ir y envió a su viceministro. Esas son las cosas concretas por parte del sector defensa. Nosotros siempre vamos a estar disponibles, las Fuerzas Armadas, para apoyar a la policía en este gran problema que es la inseguridad. Espero de que realmente entiendan. Yo lo he llamado, como le digo, en varias oportunidades y desgraciadamente ni siquiera me devolvía la llamada. Gracias, señor. Ministro de Justicia. Gracias, Premier. Creo que es el momento adecuado para hacer algunas aclaraciones frente a estas manifestaciones un poco subidas de tono y más que subidas de tono nefastas de el señor Mariano González. Digo esto porque ustedes pueden escuchar en este Consejo de Ministros que acaba de culminar y que está dando cuenta de que seguimos trabajando de manera cohesionada, de manera unida, y que también tenemos la madurez suficiente para conversar y decirnos nuestras cosas al interior del Consejo. Preocupa que el señor Mariano González haya salido a denostar de la dignidad de sus colegas ministros quienes lo acogieron y con quienes trabajaron. Y creo que en este momento debemos exigirle que tiene una obligación moral con el país. Y su obligación moral con el país es demostrar los hechos que ha firmado. Demostrar los hechos que ha firmado significa comportarse a la altura de las circunstancias y es que realmente él ha podido identificar un acto de aparente corrupción. Si esto es así, está en esa obligación de hacerlo. Aquí nadie ha utilizado un calificativo, un epíteto que le genere un menoscabo a su dignidad, porque aún en la forma cómo se ha ido de este Consejo de Ministros y cómo ha agraviado al Consejo de Ministros, al Presidente de la República y al Premier, nosotros seguimos siendo respetuosos de la dignidad de las personas. Exitosa. Y lo único que exigimos es el mismo respeto, pero también le debe un respeto a todos los peruanos y peruanas a quienes ha pretendido generar una situación adversa a las políticas que nosotros venimos planteando como trabajo articulado con estos mensajes que no tienen ningún sustento y ningún fundamento. Yo creo que eso es una exigencia que se tiene que establecer y más aún cuando ha señalado que era el caballo de Troya que ingresó a este Consejo de Ministros. Y ustedes saben que históricamente quien hace de caballo de Troya no tiene ningún respaldo moral. Es el turno de... Gracias, Premier. En realidad,
el tono y la mesura del gobierno del presidente Pedro Castillo, de nuestro premier Aníbal, de todo el Consejo de Ministros, es en realidad no atribuir adjetivos que no corresponden. Pero es evidente que esta categoría, esta palabra mencionada por el propio señor caballo de Troya, o sea, si vamos a la metáfora, caballo de Troya, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Con quién juega? ¿Para quién juega? ¿Qué intereses? Porque nosotros tenemos acostumbrado cara a cara poner en la agenda de la PCM los temas diversos de gobierno. Si pues no somos perfectos, nos equivocamos, pero afrontamos de esta manera sin necesidad de ocultar nuestros intereses, sobre todo cuando se nos da la confianza para el servicio público que es sagrado. Ciudadanos del país, luego de conocerse la renuncia y luego de saber que ya no es más ministro y referir que su objetivo era ser un caballo de Troya, díganme, ¿quién mantendría a una persona así en su equipo de trabajo luego de esas declaraciones? Lo sensato se ha tomado. Pero hoy nosotros invocamos de manera muy fraterna a los colegas congresistas, a los colegas periodistas, a la opinión pública, a todos y todas, que evaluemos y busquemos, así como nosotros, con fuerte tesón, una lucha frontal contra la corrupción, pero con el debido proceso, no con fácil acusaciones. Y eso sí, tracemos una raya contra aquellos que tienen ese espíritu solo de confrontación, que no le perdonan al gobierno desde que asumió con el voto popular, que solamente buscan con ánimo golpista, vacador. Nosotros somos respetuosos de la democracia, del equilibrio de poderes. Queremos estabilidad como condición para seguir reactivando el país en su periodo más crítico. Clase política, Estado, gobierno, sociedad civil, poder legislativo, poder judicial, medios de comunicación, empresarios, es decir, esto es de todos es la responsabilidad de sacar adelante nuestro país, que este mes, en su mes de fiestas patrias, necesita ese corazón de rojo y blanco para luchar por justicia, reactivación, empleo, asegurar la salud de todos nosotros en medio de muchas problemáticas como la crisis de la guerra internacional, la subida de los precios que afecta a todos. Esa es nuestra vocación, nuestro convencimiento. Respetos, guarden respetos. Está interesado en ocuparse de dicha comisión. De eso se ocupa el Ministerio Público, en su momento el Poder Judicial, el Presidente de la República se encarga del gobierno, de la administración del país. El ministro de la Producción. El ministro es un hecho que se debe investigar, y aquí está el ministro de la Producción para que él conteste a esa parte de la pregunta. Tiene usted la palabra, señor ministro. Gracias, premier. Debo ser enfático, el ministro no propone, no designa y menos contrata. Efectivamente, la persona aludida es mi sobrino, sí, una persona adulta y responsable, y como tal tendrá que responder. Yo de inmediato me he allanado a cualquier investigación. Es más, al interior del Ministerio también he pedido que se realicen investigaciones y desde ya se está poniendo a disposición toda la documentación requerida. Gracias. Última pregunta, Gregoire Ross, de TV Perú. También a los ministros sobre el pleno del gabinete, el cual estaría dividido. Se les consulta si es que están divididos, cuál es la situación
con los miembros de cada cartera del Consejo de Ministros y por otro lado también el mensaje a las madres que están con temor acerca sobre el tema del precio del combustible, el cual genera cierta incertidumbre en las amas de casa, ya que si bien es cierto el tema del oleaje anómalo ya se tranquilizó, esto es una incertidumbre que pues acoge a las madres de familia. Escuchen. Exitosa. La primera parte de la pregunta. Ustedes constaten. Ustedes están viendo, el Consejo está dividido. No existe ninguna división. Pueden existir como que existen opiniones diferentes que se debaten en toda agrupación humana. Nosotros no somos computadoras para poder decir exactamente lo mismo. Hay posiciones, se debaten y luego se toma una decisión mediante un acuerdo. Eso es lo que sucede en el Consejo de Ministros, como en toda agrupación humana. Sobre el combustible, ya hemos mencionado, el aumento de las olas, ese es un hecho fortuito, un hecho de la naturaleza, un hecho que no depende del gobierno ni de nadie. Como dicen algunos, es un hecho de Dios. Y por esa razón, las naves no pueden ingresar a descargar el combustible. O las que están también ya allí para descargar, frente a una situación como esa se tienen que retirar para adentro para no ser afectados por las olas. Pero eso se ha superado. Y ahora solamente se espera que los camiones cisterna que transportan el combustible lleguen al lugar de su destino y hagan la descarga correspondiente, de manera que de esa forma se va superando este problema. No sé, quizás la ministra de Energía y Minas tenga algo más que agregar. Gracias, señor Premier. No, es correcto. Conforme se explicó en Consejo de Ministros y usted ha precisado, señor Premier, el oleaje anómalo hizo que se cerraran algunos puertos. Sin embargo, ya desde el día de ayer dichos puertos están abiertos y está en vías de regularización. Ahora bien, las imágenes que se han mostrado en diferentes medios y la preocupación de muchas personas es debido, obviamente, al grupo de vehículos que están solicitando o que están haciendo cola. Ahora, acá hay que definir dos posiciones. Una, que se han identificado a través de medios, tanto de Ocinermin como de Indecopi, la precisión de lo que son algunos grifos que tienen un precio adecuado. Y en esa línea son los grifos que usualmente tienen más cola, porque se ha identificado que son más cómodos. Respecto a los abastecimientos que se están generando para poder llenar estos grifos, sí, los principales puntos en puertos para poder abastecer es lo que ha generado que tarden un poco. Sin embargo, estamos hablando de que en un plazo máximo de 24 o a más tardar 48 horas a nivel nacional, todo va a estar completo. Es decir, según los reportes que se tienen hasta el día de ayer, en ningún momento ha habido un desabastecimiento. Como indiqué previamente, ha habido un error en la información, lo cual estamos gustosos a partir de la fecha en tener mucha más información al respecto para evitar algún tipo de ruido y que no haya información adecuada. Muchas gracias. De esta forma, damos por concluida la conferencia de prensa. Agradecemos la participación de los medios de comunicación y la presencia. Ha estado encabezado por el presidente del Consejo de Ministros. No hay ninguna prueba, lo cual son solo presunciones, y mientras que no haya pruebas contundentes, tal como se ha mencionado a los colaboradores eficaces Samir y Karelin López, no pueden asegurar nada. Quienes también tomaron la palabra fue el ministro Salas, quien ha mencionado que se ha faltado el respeto a los integrantes del gabinete. También ha mencionado que el exministro Mariano González no tenía compromiso con su cartera y que dice las cosas por dolido. Estas declaraciones son insanas por el país. Por otro lado, el ministro Gaviria también ha mencionado que ellos han convocado a un ministro
exclusivo, un consejo de ministros exclusivo para combatir la delincuencia, pero el exministro del Interior no se hizo presente. Ellos no han tenido ningún operativo durante estos 15 días de gobierno. Por lo contrario, envió a un viceministro. Quien también se pronunció fue el ministro de Justicia, quien ha mencionado que tiene una obligación moral con el país, por lo cual ahora tiene que mostrar las pruebas de todo lo que ha mencionado. Finalmente, el ministro Roberto Sánchez ha mencionado que se invoca de manera fraterna a los congresistas para que evalúen y para que se continúe con la lucha frontal contra la corrupción, pero que esto sea así mostrando las pruebas. Recordemos que todo esto se da en el contexto luego de que el exministro del Interior, Mariano González, haya hecho unas acusaciones contra el presidente Pedro Castillo, quien lo ha destituido el día de ayer a 15 días de haberse integrado al Poder Ejecutivo. Recordemos que González sostuvo que el jefe de Estado tiene que dejar en cuanto antes el cargo porque él tiene un compromiso, pero con la corrupción. Esta entonces ha sido la conferencia de prensa luego de la sesión de ministros. Esta es la información que tenemos a esta hora de la tarde. María Stephanie Tiznado para los 95.5 de la FM. Vamos a acercarnos porque Dina Boluarte está brindando declaraciones. Mire, acabamos la conferencia de prensa y creo que todos los ministros han estado bastante bien claros respecto de vuestras preguntas y seguramente de la preocupación del pueblo peruano. Los ministros estamos siempre en constante evaluación. Ya ustedes han escuchado que el ministro saliente no asistía a los consejos de ministros en Lima y a los descentralizados. Respecto de las afirmaciones del exministro, lo que queda es que presente las pruebas, porque yo no puedo salir a acusarlo mañana a usted, por ejemplo, si es que no tengo ninguna prueba entre manos. Sería muy irresponsable generar una crisis del tamaño que quiso generar sin ninguna prueba. Yo creo que eso es una actitud muy irresponsable y solamente si el exministro tiene las pruebas, que las presente ya, que no pase como en el caso del señor Samir, el señor Carlos López, que hablan, dicen cada domingo, como dijera la canción, cada domingo a la Ministra, estamos en vivo para Exitosa. Ministra, estamos en vivo para Exitosa. Lo que queremos saber es que el exministro Mariano González le ha señalado a usted como una persona bastante idónea en el cargo, le da su respaldo incluso. A pesar de ello, ¿usted cree que pues debe mostrar las pruebas a pesar de que se habla ya de un audio? Si existe un audio y tiene las pruebas, que las presente, porque, reitero, no es responsable decir algo y no mostrar lo que estoy queriendo decirle al pueblo peruano que existe. O sea, si realmente hay audio, si realmente hay pruebas, pues que las presente. Y es más, le exigimos al exministro que las presente. Él quiso hablar con el presidente. Bien, entonces, esas fueron las declaraciones Exitosa. de Boluarte. Finalmente respondió que el exministro Mariano González muestre las pruebas que tiene. Esa es información ya. Ahora sí que tenemos a esta hora de la tarde María Stephanie Tiznado para los 95.5 de la FM. Exitosa en julio, la voz de la patria. Con ustedes, compañeros. En julio, Exitosa, la voz de la patria.